Carlos, con un pie en el abismo. Capítulo 21. Aeropuerto de Barajas, 1 de la madrugada, y sus pasajeros, llegados de diferentes entornos geográficos, recorrían con buen ánimo la terminal con intención de encontrar sus respectivas pretensiones. Unos emprendían hacia nuevo lugar mientras que otros se mantenían en tierra firme. Y aquí entraba Carlos, transitando con su mochila que desde hacía 15 días se había estado llenando de experiencias y sabiduría. Estado perceptivo que no le impedía entender que aún le faltaba mucho que aprender, pero aún ni así sabía que avanzaba a buen ritmo, convencido que ya no iba a ser el mismo. Por ello, tocaba seguir, y para ello, su próxima localización le debía posicionar por tierras gaditanas, con el objetivo de dar con la población de nacimiento de su padre. El objetivo estaba claro: tocaba llegar hasta dicho lugar con la ayuda del transporte que más le gustaba, el tren. Y es que viajar en tren le resultaba realmente interesante, ya que por una parte se permitía el lujo de ir contemplando el escenario que se le iba brindando, y por otra se podía hacer de los pasajeros que compartían asiento en el mismo vagón, llevándole a observar sus quehaceres y conversaciones que mantenían en compañía de sus allegados. Esa curiosidad, bien entendida, le hacía aprender del comportamiento humano, percatándose que todos venimos con nuestras propias manías. Con el trazado marcado, Carlos buscaba la salida de aquellas instalaciones aeroportuarias con el objetivo de llegar hasta la estación de Atocha. Pero las cosas parecían coger otros derroteros, viendo cómo se postergaba su marcha por los nuevos acontecimientos presentados, apareciendo la desorientación en forma de persona, dejando en escena a un joven mulato que, por prisas bien fundadas, pedía a Carlos saber de su localización para dar con la salida que le dejase el lugar indicado. Aquel joven fornido necesitaba salir de aquel aeropuerto, que por los aspavientos que iba propinando se intuía de él ciertas habilidades en las artes marciales. Palabras del mismo que se presentaba con el nombre de Wilson, a la par que demandaba llegar hasta el lugar que le había traído hasta Madrid. Y es que aquel muchacho, dado a las buenas palabras, debía ser uno de los participantes que diera lugar a la velada de boxeo orquestada en la sala principal del Gran Casino Real de Madrid. Carlos, entendiendo que aquello iba de verdad, se puso en faena, encontrando el mismo paso que le iba marcando aquel joven boxeador. El objetivo estaba claro: había que dar con la compañía esperada que le debía llevar hasta destino anunciado. Fuera de la terminal, solo había una opción: esperar a su valedor en la zona de recogida de autóctonos y turistas. Aquel joven de rasgos latinos esperaba encontrar a su entrenador, que, vestido con chándal color plata, debía aparecer en compañía de un Mercedes clase A color rojo del año 1998. Con los nervios a flor de piel, el mayor interesado para que apareciera su entrenador se percataba de su presencia al ser alertado al grito de «¡Vamos, Wilson, que no llegamos!». Algo más nervioso que él, si ya era poco el estado de nervios del alertado, que desde el alboroto generalizado, aquel hombre relucía luz por todas partes en forma de reflejos destellantes por llevar aquel chándal color plata, dando con todo aquel despropósito de prisas y aspavientos a causa de la situación de Wilson, ya que a la hora de pactar la hora de salida con el propietario que regentaba la empresa donde trabajaba, le había llevado a coger el último avión que salía de Cádiz, quedando con el tiempo justo para llegar a destino y poder subir al ring con ánimos de pelear lo mejor posible. De mientras, el entrenador miraba a su discípulo de arriba abajo intentando encontrar algún indicio de fatiga, percatándose de que había alguien más haciéndole compañía. Encuentro visual que hacía que Wilson hiciera de intermediario para que tanto su entrenador como Carlos supieran el uno del otro. Saludos formales que se quedaban en un mero trámite al entender que el tiempo apremiaba, ya que no se podía esperar más, con lo cual, dejando atrás los imprevistos relatados y las despedidas vacilantes, el mismo entrenador hacía subir a Carlos en el niquelado Mercedes, donde los tres tomaban la dirección que el móvil les iba indicando con intención de llegar a la hora marcada
si no se quería perder la posibilidad de subir al ring. Sabiendo que el trayecto les iba a llevar a formar parte del mismo habitáculo durante un buen rato, Wilson aprovechaba para saber de Carlos, donde con cierta reticencia por no querer desvelar cuáles eran sus verdaderas intenciones, reconocía que buscaba dar con cierta población de la provincia de Cádiz, haciendo que el entrenador de Wilson tomara la voz cantante. Mira, Carlos, te propongo una cosa. Resulta que mi segundo en filas no ha podido viajar por problemas personales. Entonces, si no ves inconveniente en ello, ¿qué te parece si te encargas tú de ofrecerle a Wilson la atención que se pretende cuando alguien sube al ring a pelear? Tú ya me entiendes. Toalla para el sudor, agua, protector de dientes y lo que depare el combate. Y de esta forma, mañana, que todos estaremos más calmados, te acercamos hacia el sur. ¿Qué? A mí me parece un planazo. Carlos no sabía qué decir. Nunca se había encontrado en esa tesitura, teniendo que decidir si seguía con su camino establecido o se presentaba como auxiliar de un joven boxeador en crecimiento exponencial. El combate estaba a punto de empezar. Todas las luces iluminaban el ring, dejando claro que allí se iba a luchar. Imponente ring que desde la media distancia mantenía a personas de edades y sexo dispares jaleando a los dos boxeadores para que los golpes fueran lo más duros y sentidos posibles. Los asaltos se iban intercalando con los tiempos muertos, donde Carlos, sin idea de cómo iba todo aquello, seguía las instrucciones del entrenador mientras le indicaba a su discípulo cómo debía golpear al adversario. Carlos no tenía palabras para describir sus propias sensaciones. Estaba siendo parte activa de una velada de boxeo donde hacía poco más de una hora solo sabía quién era Wilson por necesitar de su ayuda. Con el combate en su cuarto asalto, el último y definitivo, tanto Wilson como su oponente, un serbio de grandes bíceps, se intercambiaban golpes que dejaban sus caras llenas de marcas inflamadas. Juego de puños que se veían impactando por todas aquellas partes corporales donde las normas del boxeo permitían hacerlo, hasta que, a falta de un minuto para el toque de campana, el serbio le propinaba un gancho con su guante diestro que dejaba a Wilson estirado en el suelo. La tarima cantaba sentencia. El combate había finalizado. El serbio era el vencedor, ya que así lo reflejaba su brazo mirando al cielo, dejando a Wilson observando a su entrenador algo contrariado y sin poder esconder su frustración. Todo eran vítores para el vencedor, excepto para el perdedor, que sin más consuelo que el de Carlos, que por honra y respeto ante lo sucedido, le entregaba ciertas palabras de ánimo para que se reconfortara ante el buen combate librado. Frustración del joven boxeador, que dejaba cierto consuelo al encontrar las palabras de aprobación de su entrenador, que mientras le iba curando la herida que tenía en el labio superior, le indicaba lo siguiente: mañana, con más calma, hablamos, pero si te vale, te digo que me ha gustado cómo has mejorado tu gancho cruzado de izquierdas a derecha. Eso sí, el desparpajo que estabas mostrando en los primeros asaltos se ha difuminado sin motivo alguno. Mira que lo tenías. Estaba acorralado. Lo tenía entre las cuerdas, pero me he fatigado. No he sabido leer bien sus puntos flacos, y allí ha sido cuando el serbio me ha fatigado más de lo necesario. Pero bueno, Wilson, quédate, que vamos por el buen camino, que eso es lo que importa. Wilson solo hacía que escuchar en boca de su entrenador las palabras que le permitían encontrar la calidez necesaria para tomarse la derrota con otra perspectiva, dejando a Carlos como mero espectador de aquella relación donde se dejaba ver el aprecio que se tenían. Encuentro que mantenía a Carlos sin poder hacer otra cosa que disfrutar del nuevo escenario vivenciado, ya que gracias a la confianza que estaba adquiriendo, ésta estaba logrando llevarle a decidir con más soltura, haciendo que el momento presente formara parte de su vida sin tener que temerle, confiando más en sí mismo, sintiéndose valedor de sus decisiones,
afrontando lo que tuviera que acontecerle sin que de ello tuviera que renunciar por lo que le pudiera pasar. Carlos había entendido la magia de abrirse a lo nuevo, a lo inexplorado según el momento dado. La organización del combate se había encargado de reservar habitaciones para los respectivos equipos, hotel que dejaba en pro de sus habitaciones el confort necesario para el buen descanso de sus clientes, trayendo consigo la correspondiente ducha en sintonía de un pequeño tentempié para cerrar aquella noche cargada de adrenalina. Los 3 nuevos compañeros de faena sabían que podían descansar sin mayores inconvenientes, ya que lo programado se había logrado, dejando las luces cerradas hasta que el despertador diera con las nuevas circunstancias a ser narradas. Carlos podía descansar a gusto, orgulloso de sí mismo. Por ello, daba las gracias antes de cerrar los ojos. Había encontrado en su sonrisa dibujada la valentía que le pertocaba abrazar. El desayuno se servía casi al cierre del servicio, teniendo en la mesa a Wilson con una mejilla bastante inflamada y el labio superior supurando levemente. Y a todo ello, en compañía de los correspondientes platos en forma de huevos revueltos con bacon para lograr la recuperación óptima que les dieran el impulso necesario para empezar la jornada con la mayor vitalidad posible. Wilson, no fue tan mal. Piensa que en el segundo asalto lo tenías. Estaba entre las cuerdas. Lo sé, entrenador, pero me entraron las dudas. Aquellos ojos transmitían algo que yo aún no tengo. No te subestimes, que eso no va contigo. La fuerza la tienes, la resistencia que demuestras en los entrenamientos la tienes, tu facilidad para leer al contrincante la tienes. Quiero pensar que así es, pero hay algo que me impide sacar lo mejor de mí. No lo sientas así, Wilson. Teniendo la convicción de que la derrota es parte de la mejora, te puedo asegurar que nunca vas a tener rival superior o mejor. Simplemente encontrarás a un oponente que te va a indicar que ha creído en él, entendiendo que si no lo hacía, no sería capaz de lograr la victoria. Solo es cuestión de creer en el trabajo hecho, sin necesidad de reflejarse en el contrincante o cuántos títulos y récords le preceden. Eso no te debe preocupar, porque si haces lo que sabes hacer, todo llegará. Y si no llega, porque hay alguien que lo sabe hacer mejor, ¿acaso merece que tengas que tirar la toalla? ¿No estás haciendo lo que quieres? Sí, pero quiero más. Quiero representar a mi querida Cuba en los próximos Juegos Olímpicos. Lo sé, y por eso estamos donde estamos. Carlos permanecía callado, esperando que la conversación entre entrenador y discípulo tomara su fin, encontrando el resquicio óptimo que le permitía dar pie a sus propias necesidades. ¿De verdad que me puedo venir con vosotros? Claro que sí. ¿No dijiste que ibas a la línea de la Concepción? Eso es. Pues estate tranquilo, amigo. Llevo más de 5 años viviendo en esa zona. Menuda casualidad aquella. Carlos se había hecho amigo de un boxeador cubano que vivía en la misma ciudad donde a él ahora le tocaba pasar unos días de búsqueda personal. Con la compañía ya en marcha, los 3 bajaban hacia tierras andaluzas, recorrido que se veía protagonizado por él mismo, que conducía de la mano de su flamante Mercedes, el mismo que seguía manteniendo su reluciente fachada gracias al chándal plateado, siendo la viva imagen de alguien libre de apariencias falseadas, aunque algo áspero cuando se tocaban ciertos temas de su incumbencia, demostrando su indiscreción a la hora de referirse a las mujeres, ya que de sus palabras surgían ciertos improperios, dejando entrever de sus comentarios que alguna relación pasada no la había dejado con buen sabor de boca. Según él, la muchacha con la que había tomado matrimonio le había dejado sin nada, a 2 velas, vaya, sin saber a dónde ir, en la mismísima calle, teniendo que recurrir a los servicios sociales para tener una habitación de propiedad pasajera mientras volvía a labrarse un futuro más próspero. Conversación amena, donde anécdotas de toda índole se hacían contar por boca del entrenador de Wilson, haciendo que tanto él como Carlos no pudieran dejar de reír. Hasta que se daba la hora de saber algo más del joven boxeador. Carlos
detectaba cierta ternura en su forma de expresarse, que sin duda alguna algo tenía que ver su familia. Wilson hablaba maravillas de sus orígenes, dando con los motivos que le habían llevado hasta tierras españolas. Cuéntame, Wilson, ¿cómo fue que te viniste a vivir a España? Por mi querida madre. ¿Y eso? Mi mami tiene una enfermedad degenerativa. Wilson dejaba claro los motivos que le habían traído hasta España para poder costear las medicinas que necesitaba su madre con la voluntad de seguir luchando contra la enfermedad. ¿Y cómo te lo hiciste? Porque supongo que no fue nada fácil. Ojos húmedos, que como buen luchador, hacía que se despojase de sus palabras llenas de esperanza. Valor, fe y mucho amor. Esto es lo que te puedo decir. Carlos sentía en aquellas palabras la necesidad de hacerlas suyas, entendiendo que debía interiorizarlas sabiendo que se acercaba a un momento clave del camino donde muy probablemente tuviera que comprender ciertas cosas y posiblemente perdonar otras. Los tres respiraban el perfume a yodo que se liberaba a ras de mar, teniendo al avispado entrenador de Wilson de camino hacia sus aposentos, mientras el resto del pasaje mantenía el paso que les debía dejar a buen recaudo. Aunque sin tener muy claro qué venía a hacer a la ciudad donde su padre había contraído su primer llanto, éste se intentaba mimetizar del lugar, aceptando la invitación del mismo que le abría las puertas de su casa como agradecimiento por el soporte que le había brindado durante la noche anterior. Se trataba de un pequeño apartamento que daba para mantener a 2 personas a la vez. Con estas, y ya con cierto apetito llamando a la puerta, Wilson se ponía en faena, mirando que había tanto en la nevera como en la despensa, animando a Carlos a que le echara un golpe de mano. Demandas que no venían por vaguería o por falta de maña en los dotes culinarios. Nada que ver. Wilson lo que buscaba era agilizar los trámites para que sus estómagos entrasen en calor lo antes posible, ya que el arduo viaje en carretera les había dejado algo destemplados. De esta forma, se podía ver a Carlos troceando algunas verduras mientras en el fuego se iba calentando una sopa de huesos, dejando en manos de Wilson la elaboración de cierto plato hecho con casquería. Elaboración culinaria que mantenía la mesa oportuna con el fin de dar rienda suelta a la cena expuesta. Primeras cucharadas soperas que traían de sí la curiosidad de Wilson, preguntando a su invitado por las intenciones reales de su visita por aquellos lares. «Oye, hermano, cuéntame más de ti». Con la cuchara a la altura de la boca soplando con cierto esmero para bajar la temperatura del contenido que aguardaba a ser catada, se hacía de las palabras de Wilson. Carlos sabía que le tocaba ser sincero ante la persona que tan amablemente le había abierto las puertas de su casa. Digamos que en estos últimos tiempos las cosas no han sido tan prósperas como me hubiera gustado. Solo decirte que estuve a punto de dejarme caer al vacío. ¿Al vacío? ¿Pero cómo va a ser eso, hermano? Estaba perdido, sin rumbo aparente. No sé, chico, yo te veo la mar de bien. Las cosas están cambiando. Estoy entendiendo quién soy. Digamos que por razones que me llevarían rato contarte, me he visto viajando por diferentes lugares intentando encontrar respuestas a mis males. ¿Males? Carlos no era capaz de contener la risa al ver cómo su nueva compañía intentaba tomar de aquella sopa mediante ciertos soplos que buscaban bajar la temperatura del propio caldo, y todo ello mediante la gesticulación que dejaban saber sus rasgos faciales. Risas que pasaban a otro plano con el fin de que Carlos tomara la palabra al percatarse que Wilson no estaba acabando de entender sus palabras. Conocerme, Wilson, saber qué debo hacer con mi vida. De aquí mi incomprensión. Escúchame, hermano, tú lo que necesitas es más salsa en tu cuerpo, dejarte de tantas tonterías y reír más. Eso es lo que necesitas. Pues también. Ya está bien de tanta penitencia y llantos. Sé que tengo que disfrutar más de la vida, no te lo voy a negar. Con los primeros platos ya listos y los segundos dando acto de presencia, Carlos no era capaz de dejar de reír ante los comentarios tan salados del mismo que amenizaba la mesa en su compañía. ¿Y por qué la línea y no otro sitio?
Así se me hizo saber. Aquí nació mi padre. Supongo que debo entender algunas cosas del lugar. O eso quiero pensar. No sé, será eso. Pero que sepas que mañana te vienes conmigo a entrenar y ya verás cómo se te quitan las tonterías. Trato hecho. Me gusta la idea. ¿Y te gusta jugar al ajedrez? Sí, claro. Pero que sepas que soy duro de roer, así que no me hago cargo de tu segunda derrota consecutiva. Qué gracioso que nos ha salido este Carlos. Dale, vamos a echar una partida. Wilson aparecía con lo necesario para empezar la partida. Tablero colocado con las piezas blancas para el anfitrión, mientras Carlos se quedaba con las negras. Movimientos estudiados dejaban un nuevo encuadre donde Carlos parecía tener ventaja, aunque con un movimiento sorpresivo de uno de los alfiles que aún mantenía Wilson, volvía a dejar la partida abierta. ¿Y qué me cuentas? ¿Trabajas? ¿Has trabajado? ¿No te gusta trabajar? Wilson interrogaba a Carlos mientras pensaba en su nuevo movimiento. Movimiento que parecía infalible por la media sonrisilla que se le dejaba ver. Claro, y bien variados que han sido. Lo que no te voy a negar es la dificultad que he tenido para afianzarme en ellos. Y eso, que he encontrado faenas muy interesantes, trabajos acordes a mis expectativas. Entonces, no sé, siempre he tenido la sensación que si me afianzaba en alguno de ellos, dejaría de sentirme libre. Soy muy soñador, ¿sabes? Parece como si siempre estuviese buscando la cima más lejana. Logro un objetivo y ya busco alcanzar otro. No te pillo. Pues que tengo la sensación que si permanezco en un sitio de forma estable, voy a perder otras oportunidades que me lleven a conocer nuevas maneras de hacer. ¿Pero eso te lo va a quitar un puesto de trabajo? ¿Qué quieres que te diga? Si me dices que te has encontrado en puestos de trabajo que te han gustado y te has sentido cómodo, si te doy la razón, yo mismo me he dado cuenta de ello. Te voy a contar algo. Para mí, el trabajo me lo tomo como fuente de sustento, un trámite económico entregado por el trabajo realizado, dejándome un sueldo con el cual estoy ayudando a mi madre mientras me voy costeando parte de los gastos que conlleva boxear, sin dejar de lado tener las necesidades básicas cubiertas, que no es poco en estos momentos. ¿Me entiendes, Carlos? Sí, te entiendo. Por eso es más frustrante lo que me pasa. Al final, hay que estar allí donde uno quiere estar, pero mientras se van dando los acontecimientos, toca estar donde mejor se pueda. No nos podemos esconder esperando que nos llegue el mejor trabajo, el fantástico trabajo que lo cumpla todo, porque, aun creando el tuyo, siempre van a haber pegas, y no pienses que te quiero quitar las ilusiones que puedas tener, porque yo soy el primero que las está intentando alcanzar. Pues ¿sabes lo que te digo? Jaque al rey. Toma ya, Carlos. Por fin un contrincante como Dios manda. ¿Has visto? Parece que nos ibas de farol, y eso me gusta. Carlos proseguía con la conversación. Vale, creo que ya sé por dónde vas. ¿Y sabes por qué? Porque me lo tengo que creer. Tú mismo me lo has dicho. Debo sentir que lo que hago me lo merezco, que lo valgo. No tengo por qué esconderme, como si mi opinión no valiera o estuviese deslegitimada. En definitiva, estoy a las buenas y a las maduras. Correcto, Carlos. Por eso te animo a que te abras a los demás, siendo tú mismo. Siéntete cómodo allí donde te toque estar, pues estás allí donde quieres estar. Disfruta de tu trabajo, que para eso te lo has ganado. Comparte con tus compañeros si te viene de gusto. Y de mientras, sigue construyendo todo lo que te venga de gusto. No tienes que renunciar a nada que no quieras. ¿Acaso hay alguien que tenga la potestad para quitarte tu propia intención? ¿A qué no? Porque desde tu propia intención, una vez conectes con tu proyecto vital, sabiendo que ya no tienes que depender de tu sustento principal, será en ese preciso momento cuando sabrás que es el momento idóneo para dejar lo que estabas haciendo. Eso sí, agradeciendo lo vivido y aprendido, pero ya desde tu propio camino. Y para que no te suene a sermón, aquí voy con el movimiento más intrépido de la noche, que por gracia divina se convierte en un jaque al rey en toda regla. Aún no. Fíjate en tu torre y el peón de la casilla B8. Anda, bien visto. Wilson quería alargar la partida de ajedrez al sentir que debía indagar en las necesidades que se escondían detrás de la fachada de Carlos. Aires que, por su ingenuidad,
se habían estado macerando con ardua paciencia, cocinándose a fuego lento. Sutiles necesidades, que por sus miedos y apegos se había visto dando tumbos innecesarios, pero que sin tiempo para resignarse, no había más que despojarse de sus cadenas y afianzarse desde la experiencia entregada. Por eso, él mismo, que no quería dejar la partida a medias, indagaba al respecto del sentir que tenía Carlos con el dinero. ¿Y qué me dices del dinero? ¿Cómo? Sí, hombre, ¿cómo te relacionas con él? ¿Te gusta, te sientes esclavo por tener que ganarlo, o te resulta insuficiente y buscas tener más, o qué sé yo, eres un chico espléndido que te lleva a compartirlo con los demás? Simplemente eso, sin segundas. Pues me gusta, ¿para qué te voy a engañar? Y no por lo que comporta en sí, porque no dejan de ser números en una cuenta corriente, sino por lo que te permite hacer con ellos. Si sabes que los tienes y les puedes echar el guante cuando los necesitas, pues ¿qué quieres que te diga? Cierto alivio da. Entonces, ¿te gusta el dinero? Que no me queda claro. Ahora que lo dices, es curioso, porque cuando veo que los números de mi cuenta corriente suben, me da cierta convicción, me siento más pleno, y hasta te puedo decir que muchas veces, aun teniendo para hacer, lo he pospuesto o no me lo he gastado por si esas cifras bajaban de cuantía. Interesante. No me gusta malgastarlo, me gustan las cosas con personalidad, que sean bonitas, que se desmarquen de lo que tienen los demás. Exclusividad. Cuando veo algo y me gusta, me decanto más por la estética que por lo que vale. Eres de morro fino, como se suele decir por estas tierras. No sé si de morro fino o que valoro la calidad, aquello que es confortable, aunque visto así podría ser. Está bien lo que me cuentas. Si el dinero te lo has ganado dignamente, no hay por qué desmerecer lo que te hace bien y te gusta, aunque siento que lo que me cuentas está más estudiado que afianzado. No sé, pero siento que hay más teoría que hechos. Mira, Carlos, para que lo sepas, en Cuba faltan productos básicos, aparte de estar atados por los aranceles y trabas burocráticas sujetas a la supuesta ideología del gobierno. Pero somos felices, la sonrisa y la hospitalidad siempre están en nosotros. ¿Que le falta algo a alguien? No te preocupes, que aunque sea un plato de arroz con 4 habichuelas y un poco de plátano frito, allí va a estar. Y si queda café, una taza. Lo que te quiero decir con esto tiene que ver con el sentido del tener. No vale de nada tener si no le das el uso que le pertoca. Y si en tu caso tienes la prosperidad que te permite hacer, hazlo. Déjate de cuentos, chico, que nadie tiene que decirte lo que te mereces o no te mereces. Eso ya lo verás tú. Te tienes que dar el valor que te mereces y una vez te hagas cargo de ello, utiliza tus recursos según te convenga. Esa es la magia del dinero. Vaya, que sea un medio para un fin y no un fin en sí. Palabras de Dios, hermano. Palabras de Dios y a dormir, que estoy molido. ¿Entonces tablas? Sí, porque no veo más opciones. Los dos se daban la mano como justos contrincantes. Carlos intentaba coger el sueño, buscando hacerse con la textura del colchón y los olores de las sábanas y la almohada algo blanda para su gusto. Compases que le mantenían mirando el trasluz, que dejaban pasar las aperturas que unían las juntas de la persiana. Sueño que cada vez se iba haciendo más presente al sentir que la calle se iba despejando de su vida nocturna. Pasos rodados y zapatos varios que se dispersaban para que los vecinos tomaran el sueño merecido. Estado de placidez que lo dejaba dispuesto a soñar, transportándose hasta una zona de barracas. Barracas hechas con mucho gusto, que por cercanía al mar permanecían al acecho de las tormentas de finales de verano. Estructuras que por su fisionomía arquitectónica corrían el peligro de ser llevadas hacia las aguas bravas de los temporales de levante. Niños, hermanos, padres y abuelos, todos se mezclaban. Familias humildes, pero dignas, trabajadoras y limpias a la vez. Todo estaba ordenado y preparado para la llegada de cualquier visita inesperada. Visiones borrosas que dejaban a la vista el saber de la barriada donde se aposentaban aquellas casas de obra algo inestable. Aquel entorno era conocido por la tunara, que por las redes hechas a la mar y cosidas a mano con sus barcas de pescadores desprovistas de una buena capa de betún, se entendía que la pesca
era una de las fuentes de riqueza de los allí presentes. Dejando pasar aquellas imágenes, Carlos se dejaba llevar hacia un sueño profundo y reparador, libre de preocupaciones, esperando que los sonidos del tránsito matutino le hicieran de despertador improvisado. Toques anunciados que le mantenían con la misma posición donde unas horas antes había estado buscando el sueño que tanto necesitaba, llevándole a recobrar ciertas imágenes que lo habían transportado hasta el lugar donde ahora, ya con las ideas más claras, sentía que debía conocer en persona, entendiendo que ese lugar le iba a reportar las respuestas que le dejasen comprender la historia vivida por parte de la figura paterna. Intenciones que le llevaban a percatarse del sonido que iba llegando de la cocina, la misma que la noche anterior había sido lugar indicado para hablar de temas de la incumbencia de Carlos. Espacio que ahora se encontraba expuesta por otra clase de alimentos e intenciones. Circunstancias aquellas hacían que Carlos, sin querer hacerle un feo a su amigo, declinara la invitación. Ayuno que buscaba mantener la vitalidad que su instinto le estaba marcando, donde los hábitos alimenticios afianzados desde su llegada a Ushuaia le llevaban a asumir que la alimentación debía ser parte capital en su caminar. Oye, Wilson, dime, Carlos, mira que te quiero preguntar, ¿el barrio de la Tunara te suena por dónde queda? Claro, hermano, está pegando a la playa. Solo tienes que llegar al paseo marítimo y reseguirlo en sentido contrario al Peñón de Gibraltar. Y de ahí ya verás la barriada, que para que no te líes, verás algunas barracas pesqueras en la misma playa. Te lo cuento porque voy a ir a echarle un vistazo, a ver qué me encuentro. Wilson aceptaba las intenciones de Carlos, que sin indagar al respecto, entendía que lo que tuviera que hacer en ese lugar era cosa suya. Con estas, poco más podía hacer que ir en busca de un juego de llaves que tenía de respuesta. Toma, por si aún no he llegado. Gracias, mejor así. Por cierto, Wilson, ¿lo de esta tarde sigue en pie? ¿O no lo ves claro? Claro que sí. Yo cuando digo algo lo cumplo. Así que vete mentalizando, porque te pienso enseñar cómo hay que encarar la vida que nos está tocando vivir. Wilson esperaba que Carlos contrarrestara aquellas palabras con alguna genialidad que sin respuesta aparente se hacía del golpe definitivo en forma de aseveración bien sentida por ver en Carlos la expresión de alguien abrumado ante el ímpetu declarado por su nuevo maestro. «Le vamos a dar bien fuerte a la vida, mi hermano», exclamación que se veía acompañada, como lo haría el mejor boxeador, ante los últimos segundos antes del toque de campana, propiciando el gancho perfecto hacia el adversario imaginario que se interponía entre él y su puño cerrado. Wilson se sentía vencedor y Carlos encantado por haber conocido a alguien con tanta entrega hacia la vida, aunque de ella se le estuviese recordando que no era un cuento de príncipes y princesas.